En los primeros años del siglo XV, reina, sobre todo en Florencia, un entusiasmo por lo artístico que contagia en poco tiempo al resto de Italia y más lentamente a Europa. Se implanta un nuevo espíritu contra la persistencia del gótico internacional. Esta afición a las artes se clasificó como auténtico renacimiento, lo que pretendía una renuncia a las bárbaras formas de arte de los últimos años y a la vuelta a la cultura y al arte grecorromano que tanto admiraban los italianos de entonces. En arquitectura de este siglo, tras Brunelleschi, Leon Battista Alberti se enfrenta con los problemas de la sistematización del nuevo impulso que mueve a las construcciones, a los constructores. Del estudio de las obras clásicas extrae la materia para su tratado en que, teniendo como referencia a Vitruvio, analiza los aspectos arquitectónicos y urbanísticos del arte de edificar. Por ello, hoy hemos traído como muestra al Palacio Rucellai, construido por Leon Battista Alberti, estructura que vamos a analizar a profundidad, sin dejar a un lado aquellos aspectos que lograron la consagración del arquitecto como referente de la arquitectura civil renacentista, al menos con este edificio que estaremos estudiando el día de hoy. Es importante resaltar que Alberti era un hombre con estudios avanzados, por lo que era una persona muy culta. Durante su estancia en Roma, tuvo el privilegio de observar y medir los edificios romanos que luego le serían de inspiración y ejemplo para sus obras arquitectónicas. Pero lo más importante es que de estos edificios extraería las leyes sobre las proporciones y la perspectiva que plasmó en su tratado a la arquitectura, que se publicó en 1452. Lo curioso de todo esto es que el mercader florentino Rucellai le encargó el proyecto de su palacio en 1446, pero las obras se iniciaron bajo la dirección técnica de Bernardo Rossellino, un discípulo de Alberti, a quien delegó el trabajo. Y la obra se terminaría sino hasta 1455, lo que quiere decir que el tratado fue publicado durante la construcción de este edificio. No obstante, algunas fuentes afirman que esta construcción se terminó fue en 1451, pero la verdad es que la fachada se terminó fue después de que todo el interior estuviera acabado para 1455. Se dice que Alberti proyectó este palacio casi como una ilustración de su tratado sobre la arquitectura, puesto que en este edificio explica que la arquitectura debe imponerse más por el prestigio de las proporciones que por la demostración de la belleza y el lujo. Es muy probable que debido a esa razón es que eligieran materiales tan sencillos para construirlo, como son la piedra y la arenisca. Rossellino no se limitó a ejecutar los planos, sino que aportó un aumento de las dimensiones originales, ya que el palacio urbano o palazzo era el tipo de vivienda de los aristócratas de Italia desde el siglo XIII. Recordemos que en la Edad Media se construían mucho más pequeños, con ciertas similitudes a las fortalezas medievales. En cambio, los que se erigen durante el Renacimiento, además de ser más grandes, están delimitados funcionalmente y comparten una estética que les aleja del edificio gótico. En el Palacio Rucellai, que se ubica en el 18 de la Vía de la Viñanova, en Florencia, Italia, que es el edificio que estamos viendo ahora, nos damos cuenta que cómo desaparece la torre defensiva medieval y cómo el edificio se integra en la arquitectura urbana como expresión del nuevo espíritu que se estaba experimentando para el momento. Sin embargo, el almohadillado, esta técnica que consiste en resaltar los sillares rebajando sus bordes, y esa solidez del piso inferior, con esos estrechos vanos adintelados, manifiestan el poder de los habitantes, o sea, de los que vivían en ese palacio.
Sin olvidar las constantes referencias que hacen al escudo de la familia Rochellai en las ventanas del palacio. Este edificio tiene 3 niveles, que se dividen por cornisas, y a su vez se organizan por pilastras, que se han utilizado con intención para superponer los diferentes órdenes clásicos a manera del Coliseo. Una clara referencia debemos mencionar a la antigüedad clásica, esa que tanto admiraba Alberti. Cada nivel, con su utilidad particular, la planta baja es utilizada para el tránsito de clientes, los comerciantes y los visitantes. También integran el lugar de almacén de productos, las cocinas y los establos. Sus entradas deben ser varias para dar entrada y salida fácil a los carruajes, animales y peatones que van a transitar por el edificio. El primer piso, o piano nobile, constituye el lugar de residencia de la familia acaudalada, donde hacían vida. De ahí que deba estar mucho mejor decorado externa e internamente. El segundo piso tenía la función era de resguardar los aposentos de los empleados e invitados. Este último, adornado por un alerón sobresaliente que complementa la composición de la fachada, además de alejar el agua de lluvia. Como dijimos, la fachada del edificio se organiza en 3 registros, con 3 órdenes de pilastras diferentes, separadas por 3 bandas horizontales, que en el caso de los 2 pisos superiores sirven para el apoyo de las ventanas abiertas en arco de medio punto, que acogen a su vez arcos geminados. La prioridad del piso central es reforzar por la colocación de los escudos de la familia Rochellai sobre algunas de las ventanas. En la planta baja se establecen las pilastras de orden toscano, aunque otras fuentes digan que es del estilo dórico, los que dividen la superficie en espacios en los que se abren las 2 portadas. Originalmente solo había una puerta, pero se duplicó simétricamente cuando se amplió el palacio y la fachada, evidentemente. Los arcos de los vanos, que se alinean en vertical con las puertas, son ligeramente más amplios que los otros. En el piso principal tenemos el orden jónico y en el superior el orden corintio, ese que es más decorado, más ostentoso, por decirlo de esa manera. En estos 2 últimos pisos se alternan con vanos de medio punto que enmarcan ventanas bíforas, lo que es una reinterpretación clasicista de la arquitectura palacial gótica. Los muros están adornados con un suave almohadillado, que junto con las líneas horizontales y verticales, curvas y ángulos, vanos y planos, se organizan de tal modo que dan a esta fachada un singular ritmo, tan simétrico que no deja espacio a la imperfección, desde mi punto de vista. Al pie de la fachada hay un largo banco de calle, elemento que, además de resultar útil para los caminantes, crea una especie de base para el palacio, como si se tratara de un estilóbato, ese escalón sobre el que descansa el templo griego, recordemos. Las tecenas decrecen progresivamente hacia los pisos más altos, proporcionando un efecto de perspectiva que visualmente le da más altura al palacio. Ahora, fijémonos en el interior del palacio, pues hay que señalar el patio renacentista, que a pesar de que hoy en día las arcadas de 2 de los lados se han cerrado, el edificio se estructura en torno a él, o sea, al patio, siguiendo la disposición de la domus romana. Los amplios arcos de medio punto están sujetos por capiteles corintios ricamente elaborados. Ellos decoran toda el área y respetan la posición de las pilastras de la planta baja, de la fachada, como si estuvieran conectadas unas con otras de algún modo. Este patio da acceso interno a todas las dependencias de la construcción y a la fachada interna porticada. Todo ese conjunto de pilastras, bandas, arcos, cada elemento, dan como resultado un armonioso entramado. Y es que Alberti buscaba siempre una fachada bella, tratándola como un organismo estético regido por la repetición y los módulos.
en el que cada elemento no es nada de forma individualizada y se parte de un conjunto, en el que todo es imprescindible y nada sustituible. Se trata de una belleza nacida de los cálculos matemáticos, que provocan las relaciones de proporción entre todos y cada uno de los elementos. Tal era el ánimo de Alberti a la hora de establecer todos esos diseños y cálculos que él prácticamente acababa su trabajo cuando concluía los planos. Alberti elevó en su día la arquitectura al rango de arte liberal, separando claramente la concepción o el trabajo mental de la dirección de las obras, alejando el artista del obrero. Para él, lo esencial de la obra se encuentra en la idea y en los planos que la traducen. Alberti fue un gran estudioso de la antigüedad, por lo que utiliza elementos de la arquitectura romana y griega, y es esa mezcla de elementos la búsqueda de la armonía, lo que consigue dar a sus edificios un carácter antiguo que se combina con una presentación moderna. Por tanto, podemos decir que la importancia de la obra de Alberti radica principalmente en su labor teórica, razón por la que su influencia se iba a sentir en toda Europa mediante sus tratados, al revitalizar al muro y la pilastra como elementos arquitectónicos autónomos y espaciales, desligándose así de la lógica estructural del arte gótico, aun cuando su labor arquitectónica se limitara al diseño, separándose de los aspectos puramente constructivos. Quizá es la razón por la que la mayoría de sus realizaciones prácticas quedaron inacabadas o muy transformadas. No obstante, no podemos mentir al afirmar que Alberti es un gran modelo del hombre renacentista, siendo uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento, que dejó un gran legado para todos.